Hola a todos, vamos a explicar el ejercicio 5 de la hoja de problemas que teníamos pendiente, y para que sea un vídeo más cortito y podamos comprimir un poquito todo el desarrollo, vamos a trabajar sobre el ejercicio ya hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Pues en principio nos dice: dado el cuadrilátero de vértices A, B, C y D, donde A es el vértice 1, 1, el punto 1, 1, el B es el 5, 2, el C es el 3, 3 y el D es el 1, 5 medios, ¿vale? El apartado A dice: demuestra que se trata de un trapecio. Claro, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es un trapecio, qué características tiene un trapecio, ¿vale? Si dibujamos los puntos en un eje de coordenadas, yo he utilizado ya una hoja impresa de GeoGebra, pues al dibujar los puntos podemos ver, intuir que esta va a ser una base y esta va a ser la otra base del trapecio, ¿vale? Pero no obstante, no nos serviría simplemente con dibujarlo o calcular las medidas en GeoGebra. Tendríamos que demostrar analíticamente, es decir, mediante cálculos, ¿vale?, que efectivamente hay alguna de las características del trapecio que se cumplen. Y hemos dicho que nos vamos a centrar en el hecho de que este lado y este lado son paralelos, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos demostrar que esos dos lados son paralelos? Bueno, si calculamos las coordenadas del vector que va de D a C y las coordenadas del vector que va de A a B, coordenadas del vector, coordenadas del otro vector, y vemos que son proporcionales, que no iguales, ¿vale?, podemos asegurar que son paralelos, ¿vale? ¿Cómo calculábamos las coordenadas del vector AB? Cogíamos las coordenadas del B, primero la X del B y luego la X del A, y luego la Y del B menos la Y del A, ¿no? Las coordenadas del punto final, del extremo final, menos el extremo inicial. Bueno, pues estos dos vectores no son el mismo, pero sí son proporcionales. ¿Por qué? Porque las coordenadas del vector AB las hemos obtenido, o se podrían obtener, multiplicando a las dos coordenadas del vector BC por 2. Si a 2 le multiplico por 2, 4, y si a un medio le multiplico por 2, me da 1. O al revés, podríamos pensar que a las coordenadas del vector AB lo divido entre 2 y me dan las coordenadas del vector DC, ¿vale? Por lo tanto, al haber comprobado que tengo dos lados paralelos, corresponderían a las bases del trapecio que son paralelas, ¿vale? Primer apartado concluido. El segundo apartado nos dice: calcula el punto donde se cortan las diagonales. De nuevo, tenemos que recurrir en nuestra cabecilla a la teoría y recordar qué eran las diagonales de un polígono, ¿vale? O de un trapecio en este caso. Pues eran rectas que unían dos vértices no consecutivos, ¿vale? O que al tratarse de rectas que pasan por dos vértices no consecutivos. Si estuviéramos hablando de segmento, pues empezaría aquí y terminaría aquí, o al revés, pero como estamos trabajando con una recta, pasa por dos vértices que no son consecutivos. Si fueran dos vértices consecutivos, es decir, seguidos, estaríamos hablando de un lado, ¿vale? Entonces aquí tenemos una diagonal y aquí tenemos la otra. Esta se me ha movido un poquitín cuando la he trazado, pero bueno, por lo menos con el dibujo nos hacemos una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, para calcular este punto, que es el punto donde se cortan las diagonales, vamos a escribir la ecuación de esta recta. Y después, para encontrar este punto, vamos a buscar la intersección. ¿Y cómo calculamos la intersección teniendo las dos ecuaciones de las rectas? Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Bueno, pues entonces venimos a esta parte del ejercicio, ¿vale?, en el cual vamos a calcular las dos ecuaciones de la recta. Una para una de las diagonales y otra para otra. He llamado yo, a la recta, que en este caso es diagonal, que pasa por A y por C, la he llamado S, y a la que pasa por D y B la he llamado R, ¿vale?, por distinguirlas un poco. Entonces, resulta que para hacer esta recta podríamos utilizar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, o decir, bueno, un momentito, si tuviera el vector director, ya podría utilizarlo, y sabiendo que pasa por el A o por el C, porque va a pasar por los dos,
utilizar uno de los dos puntos, ¿vale? Pues en este caso he hecho el vector AC y luego voy a poner como punto por el que pasa el A. Repito, podía haber puesto el C y me habría salido la misma recta. Bueno, una proporcional, es decir, aquella en la que todos sus coeficientes podrían estar multiplicados por lo mismo, pero correspondería a la misma recta, ¿vale? Pin, 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 coordenadas del punto, divido por las coordenadas del vector, pero voy a utilizar las dos ecuaciones en forma general, porque bueno, es la forma más tradicional en la que hemos resuelto siempre sistemas, pero como veremos en otro ejercicio, podríamos haber utilizado dos formas distintas de la recta, ¿vale? Para la diagonal, ¿qué pasa por B y por D? Pin, 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 exactamente el mismo desarrollo. Vector BD, ¿vale? Uno de los dos puntos, el B o el D. Y voy a intentar ser un poco más breve para que el vídeo sea más corto, ¿vale? Una vez tengo las dos ecuaciones, resolvemos el sistema y tenemos que las dos diagonales se cortan en el punto 2,3 periódico, con la X 2,3 periódico y la Y 2,3 periódico. Bueno, ahora no estoy muy segura. Vale, pues vamos aquí, ¿vale? 2,3 periódico, tan, 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 tan. Ah, pues sí. Ojo, las divisiones aquí las he hecho diferentes para que pudiera salir el trapecio un poquito más grande, ¿vale? Respecto a las coordenadas que yo tenía en principio en GeoGebra. Pues ya está. Este es el punto de corte entre las dos diagonales. Bien. El tercer apartado nos pide lo siguiente. Comprueba que la recta que une los puntos medios de los dos lados no paralelos es paralela a las bases del trapecio. Es decir, si yo encuentro este punto, que es el punto medio entre el C y el B, y yo encuentro este punto, que es el punto medio entre el D y el A, bien, y luego trazo una recta que pasa por ellos dos, comprueba que esta recta sería paralela a las dos bases. Ya sabíamos que las dos bases eran paralelas, con lo cual me bastaría comprobar que es paralela una de ellas, ¿vale? ¿Qué es lo que he calculado ya? Pues las coordenadas del punto E y las coordenadas del punto F. ¿Cómo se calculaban las coordenadas del punto medio entre dos puntos? Pues ojo, al contrario que para las coordenadas de un vector, que es la resta de las coordenadas, aquí las sumamos. Es decir, para las coordenadas del punto E voy a sumar las dos coordenadas X de los dos extremos entre los cuales quiero calcular el punto medio y voy a dividir entre 2. Las dos coordenadas Y lo voy a dividir entre 2. Y estas son las coordenadas del punto E. ¿Vale? Para el punto medio entre D y A, lo mismo, sumo coordenadas X, divido entre 2, sumo coordenadas Y y divido entre 2. Ya lo que me faltaría por hacer, pero no quería que esto quedara un poco emborronado, que estaba como bastante limpito y bastante mono, pues ahora nos faltaría calcular el vector que va de E a F, perdón, de E a F o de F a E, he señalado uno y he dicho otro, y ver que sus coordenadas son proporcionales a cualquiera de las paralelas, ¿vale? Pues mira, en este caso voy a 4 le voy a restar 1, a 2,5 le voy a restar 1,75. Y en principio no parecerían proporcionales, ¿vale? Pero si tengo dos vectores, y no tengo muy claro si son o no son proporcionales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver si al dividir las coordenadas X del vector y al dividir entre sí las coordenadas Y, tengo la misma cantidad, la misma constante de proporcionalidad. Si esto se cumple, si se cumple esto, V y W son proporcionales. ¿Sí? Es decir, si tengo dos vectores que en principio parece que no hemos obtenido las coordenadas de uno multiplicando a las del otro por una cantidad, vale, no lo tengo claro, no lo veo. Bien, divido entre sí las coordenadas X, manteniendo el mismo orden, ¿vale? Arriba las de uno de los vectores y abajo en los denominadores las del otro, ¿vale? Dividiría V1 entre W1, V2 entre W2, y si la cantidad es la misma,
significa que serían proporcionales y que por lo tanto serían vectores paralelos. ¿Vale? Bueno, espero que con este vídeo os haya quedado más clarito este ejercicio y todos los conceptos que están asociados a ello. Adiós.